Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4 Y entonces al reino de las hadas. Parte 1. Lo hicimos todo el mundo. Sí. Este es un gran paso adelante hacia nuestro objetivo. Los dos campeones estaban inocentemente felices. Por supuesto, eran Salvatore Doni y la señora Aisa. En contraste con los reyes demonios, los dos caballeros que los acompañaban estaban haciendo una cara completamente agotada. Lo que cayó del cielo al final allí fue un meteorito. Diferente de la carga de Lord Lancelot, parecía que realmente había caído del espacio. Sin embargo, creo que el que lo llamó fue Lord Salvatore. Liliana y Erika gruñeron. La estrella que caía se precipitaba a través del cielo nocturno, acercándose cada vez más hacia ellos. De alguna manera el ritual de transferencia de mundos tuvo éxito bajo una situación tan aguda. El marqués Boban se transformó en dragón y exhaló una llama carmesí. El fundador de la secta Luo puso una onda ultrasónica en su canción y aumentó su poder destructivo indiscriminadamente. Pero, finalmente llegaron aquí. Al alejarse de todo peligro. El lugar era una ciudad de piedra. Solo había casas de ladrillo. El pavimento de la carretera también estaba utilizando ladrillos. No había ningún edificio moderno construido con barras de refuerzo en ninguna parte, tenía un cojinete elegante desde la apariencia rural europea de la ciudad. Este lugar tenía el ambiente de la Edad Media. Sin embargo, no había ningún signo de humanos. Era una ciudad deshabitada. Un rincón del mundo astral. Yo había venido antes. Anteriormente, cuando vagabundeé en el mundo astral junto con Godot, este es el lugar en el que nos deslizamos por casualidad. Entonces, seguramente este lugar fue arrastrado por la memoria de ese tiempo. Liliana asintió con la cabeza ante el informe de Erika. Esta vez, era porque no tenía la compostura para imaginar claramente el destino de la transferencia. O más bien, creo que lo hice muy bien para hacer el trabajo del ritual bajo tal situación si lo digo yo misma. Jajaja. Como se esperaba de los caballeros de Godot. De todos modos, ahora tenemos que buscar el rumoreado templo. ¿Estará bien si podemos preguntarle a alguien que parezca saberlo? Los reyes demonios estaban actuando como de costumbre. Liliana suspiró profundamente. Fue solo una vez, pero yo ya había ido antes. ¿Es eso cierto, Liliana-san? Sí. Es solo que era un terreno sagrado realmente único, así que no sé si realmente podré guiarles allí sin probarlo. Si Mariya Yuri, quien está familiarizada con el mundo astral, estuviera aquí, sería muy reconfortante, pero... Sin embargo, será genial si podemos contactar a Yuri. Erika asintió con la cabeza ante las palabras de su amiga jurada. Después de averiguar el nombre del héroe Rama, Mariya Yuri se quedó atrás en el mundo astral. Escucharon que en ese momento ella confiaba en la persona que era la princesa de cristal. Esa persona era una conocida de Susanoo el Viejo, de Seisui Nena, y parecía ser la reencarnación de la diosa Sita. En ese caso, si buscaban en la residencia cercana de Susanoo, tal vez podrían encontrarse con Yuri. Pero, no había ninguna garantía. Erika miró a Doni. Señor Salvatore. ¿Cómo está su condición corporal ahora mismo? No es lo peor, pero tampoco es realmente buena. La cicatriz que corría verticalmente desde el hombro izquierdo parecía un endurecido metal fundido. No había ninguna señal de que fuera curativo. Era un daño que era difícil de curar incluso con el cuerpo de carne anormal de un campeone. Tal vez debería decirse como se esperaba del resultado del esfuerzo conjunto del Rey de la Espada y el Príncipe Negro. Aunque Doni estaba actuando despreocupado, su tez no estaba bien. ¿A este ritmo no empeoraría cuanto más tiempo pasara? No quiero hacerlo en absoluto, sin embargo, no suelo hacerlo 100% seguro. Erika pensó en secreto acerca de si ella debería considerar aplicar la magia curativa mediante la administración oral al Rey de la Espada. Pero, inmediatamente rechazó esa opción. Una herida así de seria necesitaría un poder de sanación al nivel de la autoridad de la señora Aisa para sanar. No era algo que el poder de un simple mago pudiera hacer algo. No se puede hacer nada. Vamos a renunciar a reunirnos con Yuri por ahora. Ya veo. Algo como un meteorito cayó sobre Achoji. Afortunadamente fue en una montaña que estaba lejos de la zona urbana, y ya era de noche, por lo que terminó con solo el daño mínimo. Yuri dio más información a Godot, quien susurraba en serio. Ella persiguió los movimientos de sus compañeros con su poder espiritual de telepatía. Y, la presencia de todos en ese lugar desapareció. Es posible que no existan en ningún lugar en la Tierra ahora mismo. En contraste con Yuri, quien parecía un poco preocupada, Ena, quien en realidad tenía un rendimiento académico de excelencia, habló un poco de trivia. Pensé en ello, Ena había oído antes
En el pasado, en la era de Bunka del periodo de Edo, un meteoro cayó en Achoji. Como era de esperar, alguien entre los reyes reprodujo ese evento una vez más allí. Aparte de Aizasan quien perdió su poder, todos los demás son sospechosos. ¡Qué horrible historia! Fumu. Si 4 campeones son eliminados con esto entonces. John Pluto Smith le habló en broma a Godot quien ya se sentía exasperado. Los participantes de la guerra civil de Reyes Demonios disminuyeron en más de la mitad. ¿Qué piensas, Kusanagi Godot? Esto y eso. ¿No pasaste algo así con el corredor? Entonces, no seamos optimistas de que fueron aniquilados. Ahora, solo donde los 6 campeones y magos desaparecieron. A pesar de que Smith respondió sin comprometerse con una actitud relajada que le dejó la carga, Smith estaba adivinando lo que estaba sintiendo. Godot sintió un vínculo misterioso con el excéntrico que no mostraba su rostro desnudo. Fue en ese momento una melodía ligera estaba sonando, notificándoles de una próxima llamada en un teléfono móvil. Venía desde la falda del uniforme que Ena llevaba, desde su bolsillo. Sí, la princesa de la espada sacó su teléfono móvil favorito y se lo puso en la oreja. Estaban en una cima con una gran vista clara, por lo que el alcance de la señal debía ser mejor que dentro del denso bosque de montaña. Sin embargo, hablando en general, Seisui Nena fue descuidada con la carga de su batería. Un contacto le llegó a esta chica quien era impropia como persona moderna en este momento. Podría ser. Es un mensaje para vuestra majestad. Es de ese viejo. Ajaja, justo en el punto. Vamos a ver, las personas que todos están buscando están viniendo aquí, así que vengan a tratar con ellos, eso es lo que dijo el viejo. El anciano que tomó la tutela de la princesa de la espada, Aya Susanoo no Mikoto. Era información del ermitaño que alguna vez fue un dios hereje. Ho. Así que también tienes un conocido en el mundo astral. Lo notaste aunque todavía no te he dicho nada, Smith habló como si fuera obvio para el admirado Godot. Déjame repetir, soy un rey de hadas, aunque no sea importante. Inmediatamente me enteraría de las noticias de allá. Y entonces, tal vez esto no es algo que deba decir, pero estoy bendecido con una percepción mayor que tu gente promedio. Realmente no es algo que debas decir tú mismo. Esta vez Godot sonrió con ironía. Este hombre enmascarado realmente no podía hablar menos. Disculpe, Godot-san. La telepatía de Yuri llegó a él. Si todo el mundo está en el reino de los muertos, entonces intentaré buscarlos con mi poder. El cuerpo de Marilla está allí después de todo. También nosotros. Deberíamos dirigirnos allí. El viejo también nos lo dijo. Seisui. ¿Puede Susanoo llamarnos desde el reino de la muerte como antes? Espera, Kusanagi Godot. Smith se interpuso cuando Godot estaba consultando con la doncella del santuario. Debería habértelo dicho ya, soy un rey de hadas. Si uso esa autoridad, es un asunto insignificante llevarlos a todos al mundo de allá. De verdad. Sí. Sin embargo, pondré una condición. Smith miró fijamente a Godot a través del visor de su máscara. Te haré tomar acción separada de las doncellas del santuario y también de los otros compañeros. ¿Qué? Este John Pluto Smith se convertirá en tu guía y te llevará a un lugar determinado. Es un viaje de 2 compañeros reyes demonios sin ningún extraño presente. Durante ese tiempo, si rechazas una orden de mí entonces. Fufufufu. Será un reinicio de la suspendida guerra civil de reyes demonios. Un viaje, solo de nosotros 2. Sí. Si puedes aceptar esa condición, entonces seré generoso y abriré la puerta al reino de las hadas. Parte 2. No hacía falta decirlo. No había manera de que el gobernante del mundo marcial moriría al ser arrastrado con algo como el impacto de un meteoro. Tan pronto como vio la catástrofe que descendía del cielo, William se dio cuenta que ya era imposible escapar de esa estrella con los métodos normales. Pero, por supuesto, ella quien estaba en la cima del arte marcial y la magia era una excepción. Sí. Este se escribe con el kanji de rápido, ella cantó un corto canto y utilizó la magia de contracción del suelo. Reducir el terreno significaba reducir la distancia entre el lugar en el que el usuario se encontraba actualmente con el punto de destino más lejano. Eso era decir una teleportación instantánea. Así William logró fácilmente su escape de la onda de choque y el impacto arrasando en el sitio del impacto del meteoro. Para que el rey del país Italia posea tal espada. La espada de la estrella que cae. Ella se rió debido a su admiración debido a ese señor Salvatore. Una persona tonta que todavía era inmadura en cualquier cosa con excepción del arte de la espada. No había duda de eso. Sin embargo, pulió su único punto fuerte, a un grado de locura y ahora estaba entrando en un territorio que superó la imaginación de William. Sí. Incluso si otro no entendía, solo ella lo entendía. Ese fue un movimiento especial que se desató con base en el principio de la espada o el arte de la katana, como sacar una katana envainada instantáneamente. Solo William entendía por su discernimiento como alguien que estaba en el apogeo del reino marcial y su sentido espiritual como Daogo. Tengo que perseguir a esas personas. Los subordinados de Kusanagi Godot también acompañaban a esos 2 reyes demonios.
Había visto a través de una mirada que uno de ellos se esforzaba para llevar a cabo el ritual secreto para transferirse al reino de los muertos, el área que era llamada como mundo astral por los practicantes occidentales. Por supuesto, ella tenía el conocimiento de la misma magia. Así, ella se trasladó completamente al reino de los muertos con su propio poder. Lo que la saludó fueron ninfas que parecían familiarizadas con ella. Sacerdote santo de la secta. Ha sido un largo tiempo. Para poder quemar la vista del glamoroso rostro del fundador de la secta Sama en nuestros ojos una vez más, no hay nada más gozoso que esto. Ah, es realmente un honor estar en la presencia de la virtud y la autoridad del fundador de la secta Luao. El lugar era un huerto de duraznos. Varios miles de árboles de melocotón estaban creciendo cómodamente dentro de una vasta parcela de tierra, que estaban bellamente tendidos y recibió la brillante luz del sol de la primavera en abundancia. 10 ninfas estaban jugando a su antojo en ese jardín de melocotones. Admiraron las flores, recitaron poemas, probaron el vino de alta calidad y se rieron de las bromas de los demás. Y entonces, las elegantes ninfas se reunían con gran prisa al lado de la belleza que no era inferior a ninguna de ellas, Loquillian, y le dieron una cálida bienvenida con su reverencia y profundo afecto en plena exhibición. Esto era verdaderamente un Shangri-La. Este era el bastión de Loquillian en el reino de los muertos. Por supuesto, porque ella era una residente de la tierra, no vendría aquí excepto en un caso especial. Los que tenían una vida limitada no tenían la calificación de vivir aquí. Pero desde que se convirtió en Dios, su oportunidad de visitar el reino de los muertos fue también mucha. Antes de darse cuenta, este Shangri-La se convirtió en su vivienda provisional. Les ordeno a todos. Eso fue lo que Loquillian dijo primero desde su boca sin siquiera un saludo. Hace poco, 2 campeones han llegado aquí desde la tierra. Busquen el paradero de esas personas. Háganlo lo más rápido posible. Sí. Las ninfas inmediatamente inclinaron la cabeza. Si la otra parte se encerraba en un terreno sagrado que era designado como prohibido, o si estaban poniendo una barrera mágica para su autoprotección, la búsqueda se volvería muy difícil. Pero, el objetivo de la persecución esta vez eran los 2 nombres que eran los más descuidados entre los 7 reyes demonios. Su paradero seguramente sería descubierto. Loquillian estaba convencida de eso. Pocas horas después, Loquillian finalmente se fue. La información del estrato en el que se encontraba el grupo objetivo fue comunicada a ella por las ninfas. Ella fuertemente imaginó el punto de destino basado en eso, y transfirió. En el reino de los muertos había estratos infinitos, este era el método de viaje más rápido para cruzar entre ellos. Fufufufu. Mi poderoso enemigo está en algún lugar de esta tierra. La sonrisa de querubín emergió en el rostro que era como una flor. Había una pradera verde que continuaba para siempre ante sus ojos. Ovejas, cabras y caballos podrían correr felizmente aquí. Y luego, estaba justo al lado de un mar. Habría un acantilado escarpado si alguien fue hasta donde los pastizales cortados. Si uno miraba por debajo, verían olas ásperas empujando desde el mar, golpeando y rompiendo las rocas. Las nubes gruesas ocultaban el cielo, y el viento soplaba fuertemente sobre las praderas habitadas. La temperatura era fresca, mientras que el aire estaba seco y despejado. Por supuesto, era un lugar que era diferente a cualquier otro lugar en la tierra, pero, recordó Loquillian. Tenía el recuerdo en el lejano pasado, cuando viajó al país griego, que fue testigo de un escenario similar. Ahora, entonces, busquemos en el suelo sagrado que las ninfas estaban diciendo. Ella envió su ojo habitual al cielo y obtuvo la vista desde arriba de esta área. Había un templo más de 100 kilómetros por delante. Tenía un estilo de construcción donde estaban alineados pilares redondos y gruesos, parecidos al estilo doria del griego antiguo. Y luego, había otra cosa. Loquillian susurró después de descubrir una cosa. En un área que no estaba muy lejos desde donde estaba actualmente, había un ejército que marchaba solemnemente, como era de esperar del rey lobo. Él ha entrado aquí rápidamente. Cuando el meteorito de Salvatore Doni cayó, Boban estaba en la transformación del dragón negro volador. Parecía que esta autoridad fue nombrada algo así como el dragón de otro país, por aquellos sombríos conjuntos de asociaciones de sabios, aunque no había ninguna otra información escrita en el material público aparte de que era una autoridad para transformarse en dragón. En realidad, hablando en sentido estricto, no era una transformación. El propio Boban estaba durmiendo, mientras su alma se separaba de su cuerpo y se convertía en un dragón. Era una autoridad así. Debido a que su cuerpo de carne se volvía indefenso en la muerte temporal, era difícil encontrar el tiempo para usarla. Pero, el alma de Boban que se convirtió en dragón era a medio camino indestructible. Incluso si el cuerpo del dragón fuera destruido, el alma podría volver del reino de los muertos como un fantasma. Usurpó la autoridad de la diosa madre de la tierra Mesopotamia, Inanna. Mientras que ella era una existencia que traía cosechas buenas en la tierra, era también la diosa del reino de los muertos. Al igual que la gran diosa madre tierra que gobernaba la muerte, ella era también una divinidad con un segundo personaje verdadero que era el dragón igual a serpiente, el mismo que Atena del mito griego.
El cuerpo del dragón negro fue tragado por la explosión del impacto del meteorito y fue terriblemente herido. Pero, no fue una lesión fatal. Allí convocó a la bruja muerta sirviente, y cuando le preguntó a dónde escapó el enemigo, se le dijo que fueron al mundo astral. Entonces, fue sencillo. Boban sacó su propio corazón del pecho de su cuerpo de dragón. Cortó su propia vida. En otras palabras, tenía el mismo significado con viajar al reino de los muertos. Y entonces, el reino de los muertos y el mundo astral, eran cosas extremadamente cercanas. Hades, vida futura, mundo de los muertos, mundo de las ideas, mundo de los espíritus, mundo astral. Había varias maneras de llamarlo para todo el mundo. En resumen, era una región para pasar el rato por aquellos que escaparon de la muerte sin vida. Parecía que era llamado como el límite entre la vida y la inmortalidad entre los dioses herejes y los dioses verdaderos. De todos modos, Boban llegó a la palabra astral a través del reino de los muertos. Entonces, solo pudo elegir al mejor usuario de magia entre sus sirvientes muertos y les hizo realizar el ritual secreto de la transferencia del mundo subterráneo para transportar al dormido de Hanstal Boban desde la tierra hasta aquí. Ahora, entonces, Boban murmuró. Ya había cancelado su avatar de dragón y regresado a su cuerpo humano. La preparación del ejército también está terminada. El paradero de esa autoproclamada hermanita mía y ese idiota también fue descubierto por mis sirvientes. Lo que queda es solo perseguirlos. En la actualidad, había 300 jinetes alrededor del rey lobo demonio. Muertos sirvientes, además eran de la misma clase con aquellos que fueron convocados en Okutama al acorralar a Salvatore Doni. Todos ellos eran guerreros notorios durante su vida. Con las espadas, lanzas, arcos, hachas o alabardas como su arma, también estaban usando armaduras como querían. Encima de eso, estaban montando los lobos que Boban llamó. Fueron llamados como reemplazo de caballos usando la autoridad del lobo demonio. Cada uno era un enorme lobo que no era menor que incluso un toro feroz. Incluso el propio Boban estaba ahorcajada sobre uno de los lobos. Junto con sus sirvientes que marchaban con calma, su objetivo era el final de este estrato. El templo que fue construido allí era un terreno sagrado que era preeminente incluso en este mundo astral. Parecía que era el lugar terriblemente importante para la gestión, el secreto del mundo. Boban entrecerró los ojos. Podía oír el sonido de los cascos de los caballos. Un caballo rojo estaba corriendo sobre el cielo, el ruido de sus cascos también era fuerte, como si estuviera corriendo sobre una carretera pavimentada. El jinete del caballo rojo que se acercaba rápidamente de esta manera era naturalmente un viejo conocido de Boban. Además, la persona estaba sentada de cara al lado de la silla de montar sin ni siquiera sujetar las riendas, con su ropa de han revoloteando por el viento. Mientras que era una postura que era inadecuada para montar a caballo, la carrera mostró una unidad de jinete y caballo. Tú también viniste, Rey Lobo. Puedo decirte lo mismo a ti, parece que llegamos a la misma conclusión. Boban respondió al fundador de la secta. Luao, quien estaba estimulando al caballo divino galopando en el cielo. Este caballo parecía tener un cuerpo rojo desde lejos, pero en realidad era diferente. Era un caballo con el pelo marrón común. Sin embargo, el sudor de todo su cuerpo que estaba empapado con sangre lo estaba coloreando. Seguramente fue convocado por su magia especial. El caballo sudoroso de sangre estaba corriendo ligeramente junto al ejército de la muerte y los lobos que era conducido por Boban, pero desde la altura de 3 metros del suelo. Si está bien contigo, debo atacar desde diferentes direcciones. Dijo el fundador de la secta Luao. No hay necesidad de desordenar tu mandamiento para eso. No vamos a hacer así. La posibilidad de dirigir un ejército junto con el fundador de la secta Luao es algo que es poco probable que llegue por segunda vez en el futuro. Tomemos el disfrute de esto. Desde la formación de la alianza. A pesar de que no coincidían con su ritmo, aún así se encontraban en el mismo lugar, en el mismo momento en su lugar. En otras palabras, esto era porque eran iguales. En la fuerza, el instinto, el espíritu de lucha, la experiencia de combate, el discernimiento, la perspicacia, y así sucesivamente como guerreros. A pesar de que su manera de hacer las cosas era muy diferente, como asesinos de dioses veteranos, las numerosas fuerzas que habían adquirido, era casi igual, esa fue la razón por la que se unieron entre sí de esta manera. Como era de esperarse, quizás el asesino de dioses delante de sus ojos sería su obstáculo más fuerte. Era posible que el otro fuera el mayor muro que se interpusiera en su camino en comparación con los jóvenes de su clase. Persiguiendo a la sombra del enemigo formidable que debía tener un enfrentamiento con el tiempo, el rey lobo demonio y el fundador de la secta sobrenatural avanzaron a través del campo de batalla. Y entonces, al mismo tiempo, cuando los dos viejos reyes demonios realizaron su reunión. ¿Qué has hecho? Un anciano de pelo blanco y barbudo blanco maldijo pareciendo que vomitaría sangre. Como de costumbre llevaba una toga de la antigua Roma y sostenía una pluma de bronce. Frente a él, Liliana Cranjar y Erika Blandelli estaban de pie. Junto con los dos campeones que habían estado siempre con ellas como equipaje a través de su viaje en el mundo astral.
De todas las personas, son estos dos, los dos cuya naturaleza de locura se eleva por encima de los demás, incluso entre los asesinos de dioses que son todos los hijos de los tontos enviados por el cielo, y ustedes los traen aquí a esta mansión. Él es un viejo con la boca realmente mala. Llamar a alguien que conoció por primera vez a un idiota en su cara, qué increíble. Donnie murmuró profundamente mientras la señora Aisa se sentía indignada por el anciano. Este anciano era el maestro de la mansión de Plutarco. Este era el lugar que Liliana y Mariyayuri visitaron una vez con la guía de John Pluto Smith. El terreno sagrado secreto que la princesa Alicia también conocía. Mierda. De todas las cosas, justo cuando no puedo hacer contacto con el maestro de este dominio John Pluto Smith, entraron aquí justo en semejante situación. Vaya. Así que fuimos capaces de entrometernos en el momento justo entonces. Lo contrario. Ustedes intencionadamente vinieron escogiendo el peor momento. La bruja que cambiaba la historia a su antojo y el observador de la historia. Estos dos que estaban haciendo una conversación como un hombre recto y un hombre gracioso fueron en realidad compañeros rivales durante largos años. Aunque, por supuesto, la señora Aisa no era consciente de ello. Poniéndolo de lado, los dos caballeros se susurraban en voz baja en volumen bajo. Llegamos fácilmente aquí, más fácil de lo que pensaba. Eso es porque desde la expedición en la antigua Gaia, la vista espiritual de Liliana ha aumentado mucho. Tal vez, es por eso creo. Estas dos chicas eran genios prodigiosos que se elevaban por encima del resto como magos humanos. Sin embargo, frente a esta alineación, ni siquiera eran un papel menor. Bueno, como dicen los venerables superiores, el acto de guiar a estos dos aquí mismo, es ciertamente también un fracaso de nuestra parte. No se puede hacer nada. Incluso si hubiera otra opción, no hubiéramos tenido ningún margen de maniobra para elegirlo. En contraste con Liliana, quien era ligeramente lamentable, Erika se encogió de hombros. Liliana se basaba en la imagen cuando visitaron previamente para dirigir el grupo hasta el templo de estilo griego antiguo. Ellos se sumergieron en el subsuelo y pasaron por un largo pasaje. Este anciano de pelo blanco y barbudo estaba en el vestíbulo al que finalmente salieron. Un número colosal de losa de piedra flotaba en el aire en el pasaje subterráneo. La historia del mundo y la humanidad, todo eso se grabó allí. La habitación del anciano también estaba llena de la misma losa de piedra innumerablemente en el suelo. Era difícil incluso encontrar el lugar para que su pie pisara. Y entonces, el anciano que estaba sirviendo como observador de la historia en este lugar incómodo, gritó como un actor de tragedia. ¡Ah! Además, si todos ustedes vinieron aquí, entonces incluso los viejos seniles reyes demonios que hambreaban la batalla también conseguirán ser atraídos a esta mansión, ¿saben? Eso es algo en lo que ni siquiera quiero pensar. Si este suelo santo es destruido, ¿cuánto impacto tendrá en el avance de la historia? Parte 3. Parece que Godot está durmiendo. Si hay permiso para descansar aunque sea un poco, no dejes que se escape y descansa. Eso es lo que se llama la disposición del guerrero. Bueno, aunque tal vez sea simplemente impudente. Supongo. Aunque este lugar es también el mismo territorio enemigo en cierto sentido. Era una conversación entre la voz de una mujer tranquila y un hombre de teatro. Era una charla que se intercambió entre Annie Charlton y otra persona. Kusanagi Godot estaba durmiendo como un tronco mientras era vigilado por ellos. Estaba profundamente dormido mientras seguía vistiendo su ropa, con solo sacarse los zapatos. El joven japonés estaba haciendo el asiento trasero de un coche descapotable rojo como su cama. Se sacó del almacén del tesoro y se convirtió en el frente de la entrada del palacio. Por supuesto, era algo para ser el caballo del viaje. Y entonces, mientras Annie y el otro se preparaban para la salida, Kusanagi Godot se arrastró astutamente sobre el asiento. ¡Qué persona realmente impudente! Para actuar así después de entrar en la residencia secundaria del rey de las hadas y también el dios John Pluto Smith y Annie Charlton. Fufufufu. El otro, que estaba riendo, se puso en el asiento del conductor asistente. En cuanto a Annie, ella estaba montada en el asiento del conductor. Hoy también llevaba el traje de pantalón negro que usaba a menudo. O esto podría ser una prueba de confianza. Algo como, incluso en medio de esta extremadamente diabólica guerra civil de reyes demonios, es solo John Pluto Smith en quien puedo confiar. Si ese es el caso, mi virtud natural debe ser alabada. El coche convertible estaba aparcado frente a una mansión sencilla. El edificio tenía el tamaño que parecía que podría ser utilizado por 30, 40 personas para vivir juntos, pero estaba completamente hecho de madera. El interior y exterior también parecía una mansión de residencia muy simple y llana. Si la gente en el cuarto siglo construyera algo, entonces tal vez se convertiría en este tipo de construcción. Y entonces, la mansión estaba situada en el centro de un bosque. Era un bosque inmenso en la medida en que llenaba todo un estrato del mundo astral. Los árboles verdes de hoja ancha que estaban centrados en el roble crecían en abundancia, y había un montón de hadas. Aquellos con apariencia que eran completamente como niños humanos o niñas, pero eran hadas con alas creciendo en su espalda. Las palabras de hadas escritas antes de esto estaban escritas en japonés y esas palabras podrían cubrir las hadas, duendes o elfos.
Aquellos que parecían viejos con barbas crecientes mientras tenían alturas cortas que no alcanzaban los 3 pies, eran los duendes. Pequeños demonios traviesos con narices grandes, goblin. Según la tierra en la que nacieran, la raza de hadas de Europa podía convertirse en un gigante feo que era un troll, o incluso podían ser viejos u hombres pequeños con sombrero. En todos los países existían razas de mujeres de hadas en forma de hermosas mujeres o niñas. Aparte de aquellos, también estaban las bansees, duyan, satros, silenos, etc. Había tantos tipos de hadas que vivían aquí, que no tendrían fin si se enumeraban uno por uno. Este era el bosque donde una vez el rey de las hadas Oberón y su gente vivían. Puesto que el que estaba teñido de locura fue exterminado por el asesino de dioses enmascarado, se convirtió en el territorio de John Pluto Smith. Desde entonces, cada vez que Smith/Anie llegaba al mundo astral como un rey de hadas a tiempo parcial, esta mansión era utilizada como base campamento y residencia secundaria. El repuesto de equipo se preparaba generalmente dentro del almacén de tesoro del rey. Este coche convertible era también uno de esos. Era una especie de coche de clase alta que también era conocido por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, era un viejo modelo del año 1959. No estaba claro si fue derivado al mundo astral por algún tipo de situación. Smith también pensó en llevarlo a la Tierra y venderlo a viejos maníacos de coches, pero los herreros que vivían en el bosque de Oberón habían aprendido el método para mantenerlo. Gracias a eso, podría ser utilizado como coche exclusivo de Anie/Smith. Anie. Deberíamos marcharnos pronto. El otro, que fue puesto en el asiento del conductor asistente, dijo su opinión. Era una máscara negra. Era el personaje que era usado por el otro yo de Anie, el héroe de Los Ángeles, John Pluto Smith. La personalidad de Smith moraba en la máscara y hablaba con el cuerpo principal de Anie. Era un misterio que ocurría solo cuando llegaba al mundo astral. Seguramente era porque en este lugar, la mente y el alma se enfatizaban más que el cuerpo de la carne. Por lo general Anie cambiaba su tono de voz y soltaba una voz de tenor. Pero, solo en ese momento la máscara hablaba con la voz de Smith. Viendo desde el reporte del mensajero enviado justo ahora, esos chicos están empezando a reunirse en la sala de conferencias en este tiempo. Supongo. Creo que Godot también despertará eventualmente. Ella insertó la llave del coche y puso su mano en el mango. Anie condujo su amado coche hacia adelante. En la actualidad, había varios caminos que se mantenían dentro de este bosque de Oberón. Se cortaban los árboles y los matorrales, se endurecía la tierra y se extendían caminos anchos en todas direcciones. Ellos eran para que las bestias como los caballos, y también los carros y similares fácilmente pudieran pasar a través. Aunque este lugar no era un bosque, sino que la capital real. En cierto sentido, era la consideración natural. El amado auto de Anie se aceleraba sin ningún peligro. Está bien. Anie murmuró mientras se movía rápidamente contra el viento en el asiento del conductor. Pasé por alto un punto crucial. La razón por la que Godot puede actuar sin defensa delante de mí. ¿Qué es? Eso es porque la relación entre yo y él está progresando. Pensando de nuevo, cuando dije, frutos del trabajo de esposa, en medio de la batalla, Godot no parecía que estuviera tan insatisfecho. Si a través de esto y eso, causó un sentimiento hacia Anie Charlton fermentando dentro de su corazón, esta actitud suya puede ser completamente explicada. Incluso esta vez, le dejé tomar el papel activo mientras que soy yo el que actúa en el papel de apoyo. Tal vez ese tipo de consideración detallada estaría elevando su sentimiento hacia mí, estimulando su deseo de querer amar y ser amado por una mujer mayor en la que él puede confiar y también respetar. Esto es preocupante. La ubicación donde vivimos y la edad entre nosotros están demasiado separadas. Y la carga que ambos estamos soportando también es demasiado grande. Incluso si la relación entre los dos está avanzando de esta manera, tal vez traerá la infelicidad a todos los alrededores por eso. ¿Sabes? A veces me enviaba miradas significativas con una expresión que parecía decir, si eres tú entonces entiendes bien. Él cree completamente en mí. Oye, ¿estás escuchando, Smith? Mientras Anie hablaba desapasionadamente, la máscara persistía en su silencio. La máscara se detuvo con solo verter su inundación de emociones en su ligero gruñido antes de cambiar de repente el tema. Permítame expresar mi opinión en una fecha futura después de terminar de poner mis pensamientos en orden. Por ahora, ¿qué tal si te cambias de ropa pronto? Vamos a salir del bosque antes de tiempo y salir de nuestra barrera. Ciertamente es justo como dices. Nacimiento, muerte. Y luego infinito. Justo después de entonar las palabras de poder de transformación. La máscara desapareció del asiento del conductor asistente y fue instantáneamente equipada en la cara de Anie. La capa negra y el traje azul muy digno se renovaron en su cuerpo. El conductor del coche convertible se convirtió en esa persona, John Pluto Smith. Imaginó el destino y lo trasladó. Smith se transfirió repetidamente a través del estrato junto con el coche convertible con su método usual. Un estrato de intensamente frío campo de hielo fue expuesto con ventiscas. Un estrato con suelo seco que tenía pilares que salían como geyser desde el uno tras otro.
Estrato, una ciudad donde las almas que antes eran humanas se convirtieron en sombras que poseían humanos vivientes y vagaban sin rumbo fijo. Un estrato donde el horizonte blanco continuaba sin cesar, y así sucesivamente. Smith estaba manejando de forma muy extraña como una máquina de conducción automática. Si un viajero no recorría los estratos siguiendo la orden designada, no podrían llegar al destino al que apuntaban. Tal magia de confinamiento en tierra estaba funcionando, por lo que el viaje se volvió molesto no importa qué. En el camino, Kusanagi Godou en el asiento trasero despertó. Realmente dormiste profundamente allí, Kusanagi Godou. No está bien. Ayer estuve muy ocupado. Aunque yo pudiera asesinarte mientras estabas durmiendo. Si estuviera preocupado por eso, entonces no aceptaría tu propuesta desde el principio. Kusanagi Godou fácilmente aceptó viajar con Smith solo los dos, con este estado de ánimo. Él le instruyó a su compañera doncella del santuario que fuera detrás del grupo de Salvatore Doni y se uniera con ellos mientras se iba hasta el bosque de Oberon. Smith sonrió detrás de su máscara, luchando astutamente como rey demonio, y no dudando en hacer un amigo. Un aceino de dioses que era capaz de hacer que estas dos acciones coexistieran sin ninguna contradicción sería Kusanagi Godou y Salvatore Doni, aunque en el caso del italiano que era demasiado optimista, tenía la implicación de que era un poco diferente, era lo que pensaba, si este japonés se dejara como el último. Smith estaba jugando con ese pensamiento porque tenía una razón diferente con Annie quien tenía un motivo ulterior. Entonces, ¿cuánto pudiste recuperarte? Mi resistencia está al 100%. En cuanto a mi autoridad, todo estará bien en unas pocas horas más. Es inesperadamente rápido. La autoridad de el señor de la guerra persa que Kusanagi Godou poseía. Cada una de sus habilidades que estaban relacionadas con los 10 avatares respectivos que el dios Beretragna se jactaba solo se podía utilizar una vez al día. Y entonces, parecía que un avatar que había sido utilizado una vez no podría ser utilizado más durante todo el día. Eso era lo que conjeturaba el magistrado parlamento de Greenwich. Sin embargo, debe ser solo la mitad de un día que había pasado desde la batalla en Okutama. Supongo que debo confesarlo. Kusanagi Godou dijo, tal vez porque estaba percibiendo algo del silencio de Smith. El tiempo para mí, el poder de Beretragna hasta que se vuelve utilizable una vez más, se encogió aunque solo poco a poco. Tal vez ahora, solo necesito la mitad del tiempo comparado con el comienzo. El tiempo para que reviva una vez que muero también fue disminuyendo gradualmente. Eso es realmente honesto. Smith sonrió con ironía. Está bien revelarme algo así. Alguien que abuse de este tipo de información no me dejará dormir tranquilamente en primer lugar. Esta indefensión era lo opuesto de su determinación como guerrero. Se convertiría en una apertura que era difícil de cubrir, al mismo tiempo que también se convertiría en un impulso que atraería incluso a su archienemigo los dioses. Por eso, oyó por rumores que incluso la diosa Atena también. Vamos a pensar en ello, la princesa con el ojo de color cristal, ella también es tu conocida, ¿no es así? Tú, para que sepas sobre esa persona. Tuve un poco de oportunidad de conocerla antes de que comenzara la guerra civil. Debo decir que ella es realmente una dama que me dejó una impresión. La princesa de cristal y la antigua antepasada divina. Dijo que era preferible que Kusanagi Godou estuviera en la última batalla, y también la razón de eso. En ese momento, ella dijo que quería apostar por la indefensión de este hombre. Smith estaba recordando eso mientras terminaba la última transferencia. Llegaremos a nuestro destino pronto. De alguna manera este es un paisaje que recuerdo. Personalmente creo que este paisaje se asemeja a la parte sur de Gran Bretaña, de la zona de Cornwall. Era una pradera llena de hierba verde. Hasta donde el ojo podía ver, había un verde que se extendía sin fin como el mar. Por encima de su cabeza había un vasto cielo estrellado. Este estrato era constantemente de noche. Y luego, las cosas artificiales se mezclaban en esta naturaleza de grandeza sin ningún sentimiento fuera de lugar. ¿No es eso lo que se llama menhir? Kusanagi Godou dijo. Menhir, estructura de piedra grande. Las piedras más grandes que la altura humana, en general era un pilar de piedra largo y estrecho, estaban alineadas en buen orden, mientras que una sola se hacía erguida como un monumento de piedra, eran prueba de un lugar sagrado. Eran el legado de la civilización prehistórica de Europa. Esos grupos de menhir estaban de pie aquí y allá en el prado demasiado vasto. Y entonces, también había una sola carretera que se conectaba con el más allá. El coche convertible recorrió la carretera unos 5 kilómetros antes de llegar finalmente al destino. Como era de esperar, también había menhir allí. Por así decirlo, era un círculo de piedra. Los diseños de las piedras enormes cuboid con una altura que podrían alcanzar 5 metros estaban alineados para formar un anillo. El tamaño del círculo estaba alrededor de la forma de diamante de un campo de béisbol. Había más de 20 asistentes recogiéndose allí. Las caras que Godou vio por primera vez no eran pocas. Los reyes de hadas del mundo astral también llevaban a un experto que no era rey con ellos. Aquí hay un lugar de discusión para que los reyes que reinan en el reino de las hadas y los hombres sabios se reúnan y tengan charlas.
Hoy deseo que participes también en esta reunión por todos los medios. Smith le informó a Kusanagi Godou. Parece que la preciosa princesa de cristal está ausente, pero he oído que también está aquí tu conocido. Mi conocido es H.M. Tan pronto como bajó del coche junto con Smith, Kusanagi Godou enfocó sus ojos. Adelante había un anciano de cabello blanco que vestía ropa oriental, y una muchacha que llevaba un chitón, una ropa que representaba la antigua Grecia. Smith no conocía a ninguno de ellos. La chica dejó una huella especial con su pelo plateado y hermosa cara, estaba vestida de aura divina. ¿No es este viejo Susanoo y Atena? Kusanagi Godou susurró con asombro. Parte 4. Godou recibió más o menos la introducción sobre los antecedentes de los miembros reunidos en este lugar de reunión. Primero, había alrededor de 10 reyes de hadas distintos de Smith. El maestro del Palacio de los Genios, el espíritu del desierto Al-Saitán. Princesa del espectro Salomé. Tirano del viento del norte Bóreas. La enana negra que estaba en la cumbre de todos los herreros hadas Alberich. El rey de la tormenta de arena Simón. Abandonando la vida terrenal y viviendo oculto en la montaña Kunlun, el gran sabio Renu, Renu igual a más viejo China. El rey espiritual de la lluvia sagrada que gobernaba el bosque del árbol santo Banyan chino. El rey fantasma que invitaba a la muerte solo por su voz risueña, y así sucesivamente. Al principio todavía podía memorizarlos, pero poco a poco fue incapaz de recordar lo que le habían dicho. Y luego, estaba el ermitaño, el sabio y los ancianos del mundo astral que fueron traídos aquí por los reyes. Había un antiguo dios hereje que perdió el interés en vagar por la tierra, entonces también estaban los grandes magos y santos que eran humanos y debieron haber muerto, sin embargo, obtuvieron la inmortalidad, hadas de alto rango y espíritus que poseían un poder divino que no era inferior ni siquiera cuando se compara con el rey de las hadas, y así sucesivamente. Entre ellos estaba Aya Susanoo no Mikoto, y Atena que él vio antes del comienzo de la guerra civil. Es una sorpresa que haya dos de mis conocidos aquí. HMPH. Algo así no es nada extraño. Susanoo, quien también era el patrón de Seisui Nenabufo. Los dioses de sangre caliente salen de la tierra y traen su campo de batalla hasta el límite de la vida e inmortalidad. Es una historia que a menudo se puede escuchar. Cuando eso sucede, normalmente podrás hacer uno o dos conocidos o enemigos. Ya veo. Aunque como era de esperar, fue la primera vez que esos dioses se convirtieron en unos reyes de hadas. Esas palabras fueron dichas con una mirada a John Pluto Smith. Susanoo vestía hoy una prenda con mangas ajustadas con una cama suelto puesto encima. El color era todo blanco. Su apariencia parecía venir directamente del libro ilustrado del mito japonés, pero su pelo blanco no estaba atado. No era un peinado, misura, sino el pelo despeinado. Busquen en Google esta palabra, para ver qué tipo de peinado es. Ese peinado le convenía a Susanoo, quien estaba salvaje a pesar de su avanzada edad. En cuanto a Atena, se veía como una chica en su adolescencia. Ella estaba hablándole a Godou desapasionadamente sin mostrar ninguna alegría de su reunión después de algunos días. Todavía hace poco tiempo que llegué aquí. Pero los notables reyes de hadas me estaban llamando. Para calmar la agitación de este tiempo, deseaban tomar prestada mi opinión. Agitación. Obviamente me refiero a la segunda venida del Rey Delfín. Atenea sonrió sin temor. Como antepasada divina Palas Atena, se transformó en diosa serpiente convirtiendo su vida. Al final, su fuerza vital fue robada completamente por el Rama resucitado. Por eso llegó al reino de la muerte para escapar de la muerte casi próxima. Como era de esperar, parecía que era mejor así. Era visible que había recuperado su poder un poco en comparación con cuando se separaron en la tierra. La actual Atena era nostálgicamente impresionante, tenía el rostro de un dios de la guerra. Pero, por supuesto, Godou no dijo nada como «me alegro por ello». Aceptó su fuerza y fortaleza como si fuera solo natural e intercambió palabras con ella como de costumbre. Entonces, la gente aquí más bien la gente aquí se contaba como lo menos, pero Godou habló ignorando eso. El kanji de gente que Godou usó significa humano. Pensando que quieren hacer algo con respecto a ese Rama. En serio. ¿Te olvidaste? Yo vine aquí con tal intención en primer lugar. Eso es porque eres tú. Pero, los otros chicos aquí. Todos ellos son como dioses. Antiguos o algo así como mitad dioses, ¿verdad? No son camaradas de Rama. Godou preguntó audazmente. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron muy complicadas. Los reyes de hadas y los residentes bien informados del mundo astral, nadie respondió afirmativamente. Algunos se quedaron en silencio, otros ignoraron la pregunta, algunos sonreían significativamente, otros se encogían de hombros. Ahora que lo pienso. Godou miró una vez más al viejo. El anciano noble Susanoo, era un anciano jubilado que estaba interfiriendo en el comité de recopilación de historia en el mundo actual del reino de los muertos. Susanoo también se regodeaba un poco mal. Bueno, ciertamente soy como un pariente de ese mocoso. Pero mira tú, si la postura oficial es sacada, no es tan inusual para mí tener varias cosas que quiero quejarme con él.
Y entonces, los labios de Susanoo se encogieron en una sonrisa que parecía un chico travieso. No hay ningún problema, incluso si hablo lo que está dentro de mi corazón aquí, este lugar es un escondite secreto después de todo. Tú y tu grupo, recuerdo que obstaculizaste con el renacimiento de Rama de vez en cuando. Incluso la ex esposa de ese tipo es también tu camarada. Godot asintió. La diosa que alguna vez fue llamada Sita. Ella reencarnó y se convirtió en un antepasado divino, se trasladó a Japón, y al final se retiró al reino de los muertos. Según la información de Smith, la princesa de cristal no estaba aquí. Incluso ahora llevaba en secreto que le había sido confiado. Así que todos reunidos aquí también son iguales. Está bien. Yo también te lo dije antes. Incluso una persona jubilada como yo es un dios. No se permite transmitir conocimiento que existe solo en el mundo de Dios, el dominio de la inmortalidad al mundo superficial. Se refirió al final del año pasado, cuando el alma de Susanoo fue llamada a la tierra. Ahora estaba repitiendo una vez más lo que le informó a Godot y a los otros en ese momento. Lo que debemos valorar es el equilibrio entre este mundo y ese mundo. En otras palabras, significa que el mundo de ustedes los seres humanos y el mundo de los dioses continúen existiendo con la relación apropiada. Equilibrar. Esas palabras tiraron en su corazón. El discurso seguía delante de Godot que se inclinaba hacia el frente. El ser humano es el ser humano. Y Dios es como Dios. El ser humano debe divertirse alrededor impotente delante de grandes dioses y la naturaleza. Desde el principio del universo hasta el final, todo progresa como debe ser, y el hilo de la historia debe estar libre de accidentes. Es por eso. Susanoo dijo solemnemente. Con su salvajismo todavía como estaba vestido con el aura de un dios trascendental. Un mundo donde los seres humanos puedan matar a un dios, está totalmente fuera de la mente. Debe corregirse. Esa es la clase de expectativa que hace que la mente envíe al mocoso Rama aquí persistentemente. Si a ese tipo se le permite mantenerse, el equilibrio entre el mundo humano y el mundo de los dioses desaparecerá rápidamente desde el orden que te digo. Maestro de mente. ¿No recuerdas? Debería habértelo dicho ya. No me digas, ¿quieres decir esa cosa? Rama lo dijo antes. Yo soy el guerrero al que se le confió el destino de exterminar a los reyes demonios. El dios que era el viejo enemigo de Rama escupió. Hay una montaña de cosas que quiero decirle a ese desgraciado del destino que estaba dando a luz a una existencia como tú. Incluso el propio Godot dijo. Desde el fondo de mi corazón estoy pensando que algo como el destino debería comer mierda. Ojo de toro. El destino del exterminio del rey demonio. Bueno, aunque si un chico de sangre caliente que es apenas un dios como yo puede hablar, entonces realmente el destino debería comer mierda. Espera, está bien que digas eso, El viejo dios Susanoo estaba a punto de decirle algo a Godot quien tenía los ojos muy abiertos. Sin embargo, más rápido de lo que podía, Atena rápidamente intervino. Por supuesto que no hay problema. Es obvio que cualquiera podría decir eso. Esta vez es la diosa de la sabiduría Sama quien hace un comentario imprudente. HMPH, dioses y asesinos de dioses, si se reúnen entonces no podrían luchar con sus vidas en la línea. Incluso si el lado de asesinos de dioses carece de poder y muere, eso no es nada más que la costumbre de un campo de batalla. Un estado en que el arte no puede ni siquiera reconocer la existencia de un enemigo igual, como se puede pretender ser un dios como ese. Atena proclamó orgullosamente con una oración que era digna de la diosa que gobernaba sobre la sabiduría y la batalla. Incluso sin la protección de este supuesto guerrero del destino, una debe luchar. Con su propio poder, eso es todo. Por no hablar de cómo es ese guerrero, ¿no ves? El héroe repulsivo del acero. Era un disgusto feroz hacia la existencia que debía llamarse como el enemigo natural de la madre diosa de la tierra y las serpientes. Fue exactamente en este momento cuando Godot fue verdaderamente testigo del verdadero valor de Atena. No puedo reconocerlo. Y también, Atena de repente agitó su brazo. Ese gesto era para señalar a los sobrenaturales del mundo astral reunidos aquí. Existen varias razones, pero parece que en el punto en que es difícil reconocer la existencia del rey Rama, los notables aquí también tienen la misma opinión. El rey de las hadas enano negro Alberich dijo en breve, él es excesivamente poderoso. El rey del viento del norte Bóreas habló seriamente, es impensable detener que el mundo real sea quemado por el calor del rey Rama para destruir a los asesinos de dioses. Cada vez que el que parecía un varón caucásico en su apogeo hablaba algo, el viento frío soplaba con silbidos. La bella princesa Salomé murmuró a carcajadas, morir o vivir, lo puedes decidir por ti mismo. El rey de las hadas Al-Saitán que parecía un genio que aparecía en la noche árabe dijo, este es un problema que se había discutido hasta el agotamiento. No hay nada más que decir que la conclusión de que el rey Rama debe perecer. Ni una sola persona intentó vindicar a Rama. Y luego, como si fuera para reunir el recuerdo de los reyes de hadas, John Pluto Smith, que persistió en silencio hasta ahora, finalmente abrió la boca. Kusanagi Godot. Los antiguos dioses herejes y los ermitaños que llevan la vida aislada en este mundo astral son, por así decirlo, los vagabundos del mundo divino y del mundo espiritual.
Además, eligieron esa forma de existencia por su propia voluntad. Por eso pueden declarar su propia opinión sin retroceder, incluso hacia una existencia exagerada como la que sea. Eso parece. Godot podía aceptar todas las razones que había oído en aquel momento. Sin embargo, ese tipo de hombre agradable estaba siendo evitado por sus semejantes como este. Eso era realmente solitario. Era impensable que fuera una situación digna para ese hombre. Y entonces, Smith estaba mirando fijamente a tal Godot. Era como si estuviera buscando algo, como si estuviera tratando de determinar la profundidad más profunda del corazón de Kusanagi Godot. Cuando Godot reflexivamente miró hacia atrás, Smith dijo algo como esto. Sin embargo, todavía, incluso los diversos individuos sabios del mundo astral reunidos aquí tienen lazos de obligación como dioses, no importa cuán mínimo sea. Y sobre todo, cuando alguien se retira, tampoco pueden interferir proactivamente con el fenómeno del mundo real. Por eso, parecen querer prestarnos su mano a nosotros. ¿Qué significa eso? Yo también solo he oído hablar de ello no hace mucho tiempo. Fue un esquema realmente tonto, quizás te convenga, asesino de dioses. La esquina de los labios de Atenas se retorció débilmente. Susurró las palabras de guía mientras sonreía con fortaleza como diosa de la guerra. Engañando al destino del exterminio de reyes demonios, entonces nace un dios y el rey Rama con un duelo bajo condiciones en que el arte sea igual. Es un plan para eso. Duelo igual. Fue una frase que atrajo fuertemente a Godot. Puedo oír hablar de ello con más detalle. Cierto. Lo que convierte al héroe Rama en el último guerrero es el destino del exterminio de los reyes demonios. Sin embargo, incluso el poder inmensamente incomparable del destino no puede reforzar ese personaje incondicionalmente. Hasta el final solo aumentan el poder del rey Rama basado en el número de dioses que nacen en la tierra. ¿Por qué es eso? Fue un buen momento que una diosa de la sabiduría estuviera aquí. Intentó preguntarle a Atena. Si va a ser así, es mejor fortalecer a Rama ilimitadamente. Eso no se puede hacer. Hasta el final, el gran ritual de la antigua alianza es el poder correctivo después de todo. Poder correctivo. Era un término que oyó relativamente reciente. También lo había experimentado él mismo por su propio cuerpo. Sí. En el medio del viaje del tiempo inducido por la señora Aisa, una y otra vez. El asesino de dioses enmascarado se interpuso después de ver el cutis de Godot. Cambiemos la manera de decirlo para que puedas entenderlo más fácilmente. Para este mundo, el nacimiento de nosotros los campeones parece ser una irregularidad extraordinaria. Algo que no debe ocurrir en la historia del mundo, una situación de emergencia que no debe suceder. Por ejemplo, la señora Aisa se mezcla con el pasado. Como se esperaba de Smith, nombró a un personaje problemático. Para corregir esa irregularidad, existe este sistema que apoya temporalmente al héroe Rama para llevar a cabo la trama de un héroe que destruye a todos los reyes demonios. Y eso es el gran ritual del pacto antiguo. Es verdaderamente el mismo tipo con la fuerza correctiva de la historia que conocemos. Así que es algo así. El momento en que Lasmana mostró un inesperado poder latente en Okutama. Parecía que la intuición de la doncella del santuario que la relacionaba con la señora Aisa era correcta. Kusanagi Godot. Atena le habló una vez más a Godot, quien estaba mirando hacia abajo. La guerra civil que estás haciendo ahora mismo. Es algo lógico, pero su eficiencia es mala. Si la lucha interna se repite hasta que 6 personas entre las 7 sean derrotadas, el último de pie se agotará, y no estaría en el estado para confrontar al rey Rama. ¿No es eso cierto? También noté débilmente eso desde alrededor de ayer. Habían transcurrido 2 días desde el comienzo de la guerra civil. En tan poco tiempo, ya había varias veces en que se había hecho una amarga lucha. Además, todavía no había ni siquiera una persona que abandonara la guerra. Bueno, sin embargo, la señora Aisa también podría ser considerada como retirada. Entonces Kusanagi Godot, ¿serás tú, o será el asesino de dioses enmascarado? Atena miró a los dos campeones ante ella y anunció. Cualquiera de ustedes puede usar este esquema. Haz que esa bruja tonta abra el corredor de hadas una vez más y empuja hacia abajo a los 6 asesinos de dioses, borrándolos del mundo real. Espera un segundo. Godot gritó después de notar un punto problemático de inmediato. Aisa-san ha perdido toda su fuerza. No hay manera de que abra el corredor.